Ahora les vamos a hablar de la fisiología de la enfermedad. La arteria cerebral anterior derecha irriga principalmente la porción medial de los hemisferios cerebrales, incluyendo la corteza motora primaria, el área complementaria motora y regiones frontales asociadas a la personalidad, atención y planificación. La principal causa de la enfermedad cerebrovascular suele ser un trombo que ocluye esa arteria provocando una isquemia focal en esa área, y esto lleva a una disfunción neurológica específica donde se presentan los siguientes síntomas. Los síntomas de esta enfermedad son el déficit motor, que es causado por la oclusión de la arteria cerebral anterior derecha y afecta directamente a la corteza motora primaria y premotora, lo que resulta en la debilidad o parálisis en el lado contralateral del cuerpo. Los trastornos en la marcha, también en el área suplementaria motora, que también es irrigada por la arteria cerebral anterior, es crucial para la planificación y ejecución de movimientos complejos como caminar. Su daño provoca dificultades en la marcha. A este le siguen los trastornos cognitivos, que en las regiones frontales irrigadas por la arteria cerebral anterior están involucradas en funciones ejecutivas como la atención, la planificación y la toma de decisiones. Una lesión en estas áreas puede causar déficit en estas funciones. Ahora tenemos los trastornos urinarios, que la incontinencia urinaria puede estar relacionada con la afectación de las vías corticoespinales que controlan el esfínter vesical. Y por último tenemos los trastornos del lenguaje, que en algunos casos puede haber una afectación leve del lenguaje, especialmente en la fluidez. La arteria cerebral media o la ACM es una de las principales arterias que irrigan el cerebro. La ACM izquierda en particular suministra sangre a áreas extensas del hemisferio cerebral izquierdo, incluyendo la corteza motora primaria, el área de Broca, las áreas sensoriales y áreas asociativas. La enfermedad cerebrovascular isquémica se produce cuando se da una obstrucción en el flujo hacia la arteria, que se puede dar por varios motivos tales como aterosclerosis, embolia, vasculopatías, etc., provocando así muerte celular y los siguientes síntomas. Hemiplegia. La ACM izquierda irriga la corteza motora primaria, que controla los movimientos voluntarios del lado contralateral del cuerpo. Una lesión en esta área produce debilidad o parálisis. Afasia. El hemisferio izquierdo es dominante para el lenguaje en la mayoría de las personas. La lesión de las áreas del lenguaje, como el área de Broca, provoca dificultades en la producción del lenguaje. Hemianopsias homónima. Las fibras visuales que llevan la información del campo visual contralateral pasan a través de la cápsula interna, que es irrigada por la ACM. Una lesión en esta área causa la pérdida de la visión de la mitad contralateral del campo visual. Negligencia contralateral. Las áreas asociativas del lóbulo parietal están involucradas en la atención espacial. Una lesión en estas áreas puede provocar que el paciente ignore el lado contralateral del espacio. La causa más común de hemorragia subaracnoidea espontánea es la ruptura de un aneurisma sacular, la cual se cree surge de una debilidad congénita en las paredes de los grandes vasos en la base del cerebro. Los aneurismas se vuelven sintomáticos en edad adulta, generalmente después de la tercera década. La ruptura elevada repentinamente la presión intracraneal y esta presión puede interrumpir el flujo sanguíneo cerebral y causar una lesión por conmoción generalizada. Síntomas: cefalea súbita y severa. Esto es por la irritación meningea. Lo que hace es que la sangre que se derrama en el espacio subaracnoideo irrita las meninges, las membranas que cubren el cerebro y la médula espinal. Esta irritación provoca una inflamación intensa que se manifiesta como una cefalea pulsátil y extremadamente dolorosa. También está la distensión de las arterias meningeas. La sangre acumulada aumenta la presión intracraneal, lo que a su vez estira las arterias meningeas, contribuyendo así a la cefalea. Luego tenemos rigidez de la nuca. Entonces esto se da por irritación meningea. La inflamación de las meninges limita el movimiento del cuello, lo que causa esta rigidez. Este es un signo que es característico de la meningitis, ya sea infecciosa o, como en este caso, es causada por la sangre. Náuseas y vómitos. Aumento de la presión intracraneal. La sangre acumulada aumenta la presión dentro del cráneo, lo que estimula el centro del vómito en el cerebro. La inflamación de las meninges también puede contribuir a las náuseas y vómitos. Fotofobia. La sensibilidad a la luz es otro síntoma común de la meningitis y se debe a la inflamación de las meninges. La pérdida de la conciencia por aumento de la presión intracraneal.
Una hemorragia subaracnoidea masiva puede causar un aumento significativo de la presión intracraneal, lo que comprime el tejido cerebral y puede llevar a la pérdida de la conciencia. Déficits neurológicos focales, como isquemia cerebral. La sangre acumulada puede comprimir los vasos sanguíneos, lo que hace que se reduzca el flujo sanguíneo a ciertas áreas del cerebro y causa déficits neurológicos como lo son debilidad, entumecimiento, dificultad para hablar o problemas de visión. Otro síntoma es el espasmo vascular. Los vasos sanguíneos alrededor del área de la hemorragia pueden contraerse, lo que reduce aún más el flujo sanguíneo y agrava los déficits neurológicos. Una hemorragia subdural es una acumulación de sangre en el espacio subdural, que es la zona ubicada entre la dura madre, las capas más externas de las meninges, y la adenoides, que es la capa media. Esta acumulación surge de la sangre venosa que gotea de las venas corticales rotas que se unen en el espacio subdural. Estas venas pueden romperse por un trauma relativamente menor, particularmente en los ancianos, debido a la baja presión en los sistemas venosos. La salida de sangre a este espacio es lenta y por lo tanto los síntomas pueden tardar en aparecer desde días hasta semanas. Aumento de la presión intracraneal. Cefalea. La presión creciente en el cráneo estira las meninges y los vasos sanguíneos, causando un dolor de cabeza intenso y constante. Náuseas y vómito. La presión sobre el centro del vómito en el cerebro puede provocar náuseas y vómito. Somnolencia. La presión puede afectar el nivel de conciencia, llevando a la somnolencia, letargo y, en casos graves, coma. Alteraciones visuales. La presión puede afectar los nervios ópticos, causando visión borrosa o doble. Daño cerebral focal. Déficits neurológicos. La presión sobre el tejido cerebral puede causar debilidad, entumecimiento o parálisis de un lado del cuerpo, dependiendo de la ubicación del hematoma. Trastornos del habla, dificultad para hablar o comprender el lenguaje, alteraciones cognitivas, problemas de memoria, concentración y juicio, convulsiones. La irritación del tejido cerebral puede desencadenar actividad eléctrica anormal. Los síntomas varían según la edad y el tipo de hematoma subdural. Su fisiopatología implica una serie de eventos que resultan en acumulación de sangre dentro del parénquima cerebral. Generalmente ocurre debido a la ruptura de un vaso sanguíneo dentro del cerebro. Esto se puede dar debido a la debilidad en la pared del vaso sanguíneo, a una malformación arteriovenosa o debido a un aumento repentino de la presión sanguínea que causa que el vaso se rompa. Luego, la sangre se libera dentro del tejido cerebral ejerciendo una presión sobre las estructuras cercanas, lo que lleva a un daño adicional y la presencia de sangre dentro del cerebro desencadena una respuesta inflamatoria, donde las células inmunitarias y los mediadores químicos se movilizan hacia el sitio de la hemorragia para limpiar la sangre y reparar el tejido. Sin embargo, esta respuesta también puede causar un daño adicional en el tejido cerebral circundante. La acumulación de sangre dentro del cráneo puede llevar a un aumento de la presión intracraneal, lo que puede comprimir las estructuras cerebrales vitales y provocar síntomas graves tales como dolor de cabeza intenso, alteraciones de conciencia, vómito, pérdida de la conciencia, convulsiones y déficit neurológico, pero pueden presentarse complicaciones como la hidrocefalia, infecciones o un déficit neurológico permanente. La gravedad de la hemorragia intracerebral y su impacto en el paciente depende de varios factores, como el tamaño, la ubicación de la hemorragia, la rapidez con la que se busca atención y tratamiento y la presencia de condiciones adyacentes, como enfermedades de base, y también la recuperación en algunos pacientes puede ser completa, mientras que en otros puede ser con secuelas neurológicas.